Cuando llegué a este país no sabía prácticamente nada de inglés. Cuando las personas me hablaban no podía responder ni sí ni no, porque no entendía absolutamente nada. Simplemente sonreía. Recuerdo que en mis años de bachillerato yo era un estudiante de término medio en el inglés. Mis notas eran de 75, 80 y casi siempre tenía que hacer muchos malabares para poder pasarla. Por lo que entonces decidí apuntarme a un curso de inglés los sábados. Ahí tenía yo que salir, gastar pasaje, teníamos que comprar un libro por cada nivel y el método de enseñanza era copiar una serie de vocabularios y verbos que luego practicábamos directamente con el libro. Era "What do you do? Where are you from?" Ese tipo de cosas. Bye, troublemaker. Bye, Indy. See you later. Yo diría que hay 3 claves para aprender inglés por uno mismo. La primera es la consistencia. Hay que sacar el tiempo todos los días para poder estudiar. Es como ir al gimnasio, por eso quise poner estos videos, porque es prácticamente lo mismo. Si eres una persona, que yo lo sé que lo eres, inteligente, pues más o menos en 6 meses tú vas a ir viendo tu cambio mentalmente, cómo tú vas a ir captando las conversaciones. Por ejemplo, en mi proceso, al principio me di cuenta que yo podía más entender que conversar. ¿Por qué? Porque no tenía quizás la forma de poder practicarlo, bueno, con mi esposo, pero con el tiempo hay que adaptarse a diferentes acentos. Es decir, sé paciente contigo mismo, practícalo todos los días y tú verás que con consistencia tú vas a ver los resultados. ¿Cuántos de ustedes dicen, me gustaría aprender inglés, me gustaría bailar salsa? Realmente no he podido perfeccionar eso. ¿Por qué? Porque no lo he puesto en el nivel de prioridad. Es decir, si tú quieres algo y eso es lo que deseas, tienes que enfocar toda tu energía sin mirar las distracciones que tú puedas tener a tu alrededor. Ponle en el nivel de prioridad 1 de tu agenda y sé que con esfuerzo tú vas a aprender inglés. Ya al llegar aquí al principio buscaba un trabajo que no tuviera tanta interacción con las personas. Por suerte encontré uno empacando, lo que sí tenía que ser capaz de entender lo que se me decía para poder ejercer el trabajo. Luego, relacionándome con los colegas, pude captar los diferentes acentos que hay y así practicar un poco más. Yo recuerdo una chica que se me acercó que me dijo, "I'm your neighbor." Y yo, "What? I'm your neighbor." Y otra persona me dijo, "She's your neighbor." Okay, my neighbor. So ahí pude entender. Eso es algo, mi gente, que ustedes van a tomar en cuenta inmediatamente se muden a otro país. Van a ver que no solamente se habla de una forma, sino dependiendo de dónde es la persona. Bueno, mi gente, lo hicimos. 45 minutos de ejercicios y ya cumplimos con nuestra meta de hoy. Yo recuerdo que mi esposo trabajaba en Toronto y él entraba a las 6 de la mañana. O sea, él se levantaba más o menos como a las 4. Ya a las 5 tenía que irse. Y a esa hora yo me ponía a practicar con una página de internet gratuita. Se llamaba USA Learn. Yo no sé si todavía existe. Pero eso me dio la base para yo entonces poder entender los videos de YouTube, porque realmente para poder entender los videos hay que tener una base de gramática y eso fue lo que hice al principio. Lo primero que hacía en el día era practicar mi inglés por varias horas.
Lo otro es, mis queridos amigos, enfócate más en la escucha que en la gramática. Muchas veces cuando estamos aprendiendo en una institución se nos da mucha gramática. Imagínate que una persona esté aprendiendo español y que tú le hables, no, que este es el pretérito pasado imperfecto. Generalmente ellos solamente dicen un tiempo. Por ejemplo, yo comer manzana. En el inglés, es cierto, tienes que saber gramática para poder expresarte, pero enfócate más en lo que tú puedas escuchar, porque a la hora de la práctica, eso es lo que tú vas a necesitar. Nadie te está preguntando cómo se escribe eso, cómo... Me doy a entender, o sea, hay que enfocarse más en lo que las demás personas dicen y después ya cuando uno domina la escucha, poder enfocarse en la gramática. Vamos a analizar estos dos videos para mostrarte la técnica que yo utilizaba. Vas a buscar un video de tu preferencia y vas a colocar los subtítulos en inglés. En este caso lo vamos a poner en español para tener una mejor idea. Don't worry about making mistakes. La forma en que lo practicaba era frase por frase. En este caso ella dice una expresión que se utiliza mucho. Don't worry about it. Don't worry about people. Don't worry about that. En vez de enfocarte en el significado de cada palabra, simplemente toma en cuenta la expresión y repítela. Don't worry about it. Después de que te aprendes una, sigues con la siguiente. Don't worry about making mistakes. Mistakes happen to everybody. Start every single day with gratitude. Siguiente frase que también se utiliza mucho. Every single day. Every single day I cook. Every single day I take a shower. Every single day I'm going to work. Every single day. ¿Me captas la idea? Es simplemente repetir lo que otros dicen. Start every single day with gratitude. Doesn't matter who you are, where you are in life. It doesn't matter how angry you are, bitter you are. Probably more important if you're angry or bitter. Start every single day with gratitude. Lo que he podido notar, que a menos de que tú tengas un trabajo que sea así muy de oficina, que tú tengas que analizar documentos y todo eso, pues tú vas a utilizar mucho la gramática. Pero si es un trabajo que tú lo que vas es a recibir órdenes o hablar con el cliente sin tener que escribir tanto, pues lo que te interesa es escuchar, poder captar la información para así poderla ejecutar. Por eso es que no quiero que se malinterprete de que dejes la gramática porque es importante, pero en realidad al principio enfócate en el sonido de la palabra. Y bien, queridos amigos, el último tips es la práctica. La práctica hace el maestro. O sea, al principio obviamente van a haber muchos errores. De hecho, continuamente se está aprendiendo. Yo sigo aprendiendo todos los días, específicamente con los acentos. Hay acentos que se me hacen un poco incómodos, que tú te vas a dar cuenta cuando te relaciones con diferentes personas. No todo el mundo pronuncia el inglés de la misma forma. Lo que me pasó a mí, que yo me acostumbré mucho al acento de mi marido cuando tuve mi primer trabajo aquí, y que escuché diferentes acentos, no entendía. Yo le decía, espérate, slow. Slow. Y entonces ahí hablaba un poco más despacio y podía captar la información. Si tienes la oportunidad de ir hacia un lugar donde se hable inglés, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay que tomar algo en cuenta. El poder de la supervivencia. Cuando tú te ves obligado a que tienes que hablar como si fueras un niño para tú poder sobrevivir, entonces vas a estar forzado a tú hablar inglés. Si tú tienes que ir a un supermercado, una cita médica, hacer una llamada importante y entonces tú tengas que depender de otra persona, pues eso te va a empujar a practicar y aprender inglés. Hay que tomar en cuenta eso, porque muchas personas a veces me preguntan, ¿y cómo fue que tú aprendiste inglés? Le digo, el poder de la supervivencia. Hay que aprender para uno poder sobrevivir, por lo menos aquí en este país. Si uno se queda simplemente con el idioma propio, entonces no avanza. Fíjate en aquellos inmigrantes de tu país que no hablan tu idioma.
Por ejemplo, en mi país hay muchos inmigrantes de Haití, de China, y uno dice, wow, pero ¿y cómo es que aprenden inglés? ¿Cómo es que aprenden español tan rápido? El poder de la supervivencia. Tienen que salir a vender, a trabajar, entonces eso los empuja a aprender más rápido. Es igual que aquí, mi gente. Relaciónate con personas que hablen inglés, practícalo. Ya por internet se puede hacer todo eso en realidad. Y yo te aseguro que en poco tiempo tú también puedes aprender. Porque si otros pudieron, tú también puedes.